¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Actualidades. Hoy queremos hablar acerca del revés ocurrido en el proceso de paz en Colombia, luego que la opción no ganara el fin de semana. Una opción no al acuerdo de paz ya firmado en Cartagena de Indias por parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Timochenko, Jorge Londoño. Queremos saber cuáles son las consecuencias de esta decisión del pueblo colombiano y cuáles son los caminos a seguir, junto al diputado José Manuel Edwards, independiente ahora, integrante por mucho tiempo de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por estar con nosotros, diputado, y bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cuál es su primera impresión de un plebiscito que, según todas las encuestas, daba de ganador al sí y que dejó atónitos a todos, en un proceso que fue apoyado por líderes internacionales, por Naciones Unidas, por la OEA, por muchos jefes de Estado? De hecho, en la firma en Cartagena de Indias hubo 13 jefes de Estado, entre ellos la propia presidenta Bachelet. Mira, primero decirte que a mi juicio acá no hay un revés al proceso de paz, porque la verdad de las cosas que la historia muestra que una paz sin justicia no es una paz duradera. Y por lo tanto creo que el espacio que hoy día se abre es un espacio para renegociar y que este acuerdo sea un acuerdo de verdad, no un acuerdo que le conceda todo lo que quería la FARC, que se les dé impunidad total, que se les indemnice sin hacer nada más que entregar las armas, porque fíjese que en este acuerdo ni siquiera estaba considerado las platas que tiene la FARC del narcotráfico. Esas platas ni siquiera tenían que ponerlas para las víctimas. Entonces, la verdad es que este era un acuerdo de paz que a mi juicio no era una paz que podía ser duradera, y por lo tanto yo estoy contento de que haya ganado el no a la impunidad y sí a una paz duradera. O sea, usted está con la posición de Uribe y de Pastrana, expresidentes de Colombia, que lideraron justamente la opción no. Sí. Se les aseguraba escaños en el Congreso, tanto en el Senado como en el Parlamento. Las penas eran menores para los subalternos, aquellos que reconocieran los delitos. Sin embargo, no iban a la cárcel los líderes de estos subalternos. Y, como usted dice, muchos criticaban que esto era un espacio para la impunidad. ¿Eran excesivas medidas de concesiones para las FARC a juicio suyo, o era un precio que había que pagar según los que probablemente están por la opción sí? Las FARC, por ejemplo, reclutan niños para su guerra. A las niñas, a muchas de ellas las hacen literalmente esclavas sexuales. El mismo jefe que puede tener 1, 2 o 3 esclavas sexuales de las guerrilleras o de los pueblos en los cuales ellos tienen dominado, puede haber hecho desaparecer a 30 personas, puede haber degollado a cuanta gente quiera, puede haber incurrido en narcotráfico para financiar sus eventos, puede haber hecho secuestros, todo tipo de crímenes. Esa persona, si es un líder, no tiene ninguna condena. Y no solamente eso, puede terminar siendo senador de la República sin ir a elecciones. Entonces, la verdad es que ese nivel de impunidad en que tú puedes haber hecho lo que sea durante 20 o 30 años, esa es una impunidad que es muy difícil perdón la palabra, pero tragarse para cuántos colombianos que dicen, no, pues tiene que haber paz, pero tiene que haber paz con un mínimo de justicia. Las garantías que se le dan a las FARC como movimiento político, además, crearon mucha contra. Fíjese que se les entregaban a ellos, esto información que no se ha dicho mucho en la prensa, pero 31 radios gratis para que ellos puedan vocear su proyecto político. Se le entregaba un canal de televisión. Entonces, la FARC, se le entregaban indemnizaciones a la FARC para reincorporarlos a la vida normal. Las penas que se entregaban para quienes entregaban la información de los crímenes atroces que pueden haber cometido eran simplemente, entre comillas, reclusiones en lugares elegidos por ellos. Ni siquiera lugares que nos aseguraran que no iban a traficar ningún tipo de droga, porque habían sido electos por ellos. Los jueces que iban a ser parte de esta justicia transicional, que no es justicia, pero de esta justicia transicional, ellos iban a ser parte en la elección de esos jueces. Entonces, la verdad es que en estas condiciones es muy difícil. Yo creo que los colombianos hicieron bien en votar que no para renegociar los términos. El canciller Muñoz dijo antes del plebiscito que el escenario del no sería un desastre porque implicaría el retorno a la lógica de las balas, de la confrontación y la muerte. ¿En ese pie estamos ahora? ¿Está Colombia? No, eso fue a mi juicio la campaña del terror que hicieron los partidarios del sí para quienes votaban que no.
decirle, si no apruebas este acuerdo de paz con impunidad para toda esta gente que cometió todos estos crímenes atroces, entonces la guerra vuelve. Ya vimos lo que pasó, la guerra no está volviendo. Y la FARC, cuando entregaron incluso su lista de cuántos eran los combatientes, la verdad es que eran muchos menos de los que todos pensábamos. La mitad menos, ¿no? Exactamente, hablaban de 8.000, 9.000 combatientes y la verdad es que son 5.700. Entonces, pareciera que las FARC consiguieron absolutamente todo lo que querían, un poder totalmente desproporcionado, 10 puestos parlamentarios, sin ir a elecciones, además de radios e indemnizaciones. Entonces, la verdad es que así es muy difícil que haya una paz duradera porque justamente los 8 millones de desplazados que hay en Colombia, los 200.000 muertos y sus familiares van a querer un poco más de justicia. Pero llama la atención que la opción sí ganó en aquellas zonas rurales que viven permanentemente del conflicto y la opción... No, eso no ese es en el primer análisis, la opción no más en las zonas urbanas, ¿o La no? verdad es que algunas zonas urbanas votaron que sí, otras que no, y lo impresionante de esto es que todo el aparato estatal estaba por el sí. No había nadie que se atreviera a decir que estaba por el no. Y sin embargo el no ganó, porque si tú decías que estabas por el no, te tildaban de que eras un fascista, de que que estabas por la guerra. Entonces, lo que ocurrió acá es que la propaganda gubernamental fue tan potente que los del no se atrevían a decirlo, ni siquiera en las encuestas. Fíjate que las encuestas días antes decían que el sí ganaba por un margen de 2-1. ¿Qué pasó con todo eso? Lo que pasaba es que la gente tenía miedo de decir que no estaba a favor de este acuerdo. Chile fue acompañante en el proceso Sí. de las negociaciones que duraron 4 años. Sí. ¿Estuvo bien que Chile fuera parte de este proceso? Sí, estuvo bien que Chile fuera parte del proceso, sin embargo, yo lamento muy fuertemente que Chile, siendo parte del proceso, no haya pedido, exigido, a pesar de que obviamente no era su rol, pero que la FARC, dentro del proceso de verdad, que entregar la información de los delitos, de los secuestros, dónde están los cuerpos de los muertos, etcétera, hayan entregado sus conexiones internacionales. Nosotros tenemos serias sospechas de que el terrorismo que vivimos en el sur, en la región de la Araucanía, tiene contactos con la FARC, eso está absolutamente demostrado incluso por la justicia. Entonces, que el gobierno chileno no haya movido un solo dedo para que la FARC, dentro de la verdad que tenían que entregar, no hayan incluido las conexiones internacionales, porque nosotros pudimos haber hecho más para capturar a los terroristas del sur con información que puedan entregar la FARC. ¿Es una opción que se da ahora si es que Chile sigue como acompañante en estas renegociaciones, si es que se dan? Sí, lo que pasa es que yo no veo ninguna apertura por parte del Ministerio de conseguir la información, en este caso de la FARC. ¿No hay interés a juicio suyo? Yo a mi juicio no lo he visto interés. Yo veo un gobierno que quiere estar ahí, que la paz se logre, pero cediéndole absolutamente a todo. Fíjate que acá en Chile, Augusto Pinochet fue senador designado. Imagínate que si Augusto Pinochet, el Mamo Contreras, que es mucho menos criminal que lo que es criminal Timochenko, si Timochenko ha hecho desaparecer a muchas más personas, ha permitido violaciones masivas, han hecho todo tipo de secuestros. El día de hoy la FARC tiene secuestrada gente y tiene niños combatientes. No han entregado ni a los niños ni a los secuestrados. Durante toda la negociación de paz, la FARC tiene secuestrados. ¿Por qué no los entregan? Entonces, estos señores que tienen los secuestrados ahora tienen cupos asegurados o iban a tener cupos asegurados en el Congreso. Imagínense qué sería el Congreso de Chile con el Mamo Contreras como senador. Aparentemente esa fue una de las medidas o concesiones que más irritó a quienes estuvieron por la opción del no. El líder de la FARC, Timochenko, ha dicho que está dispuesto a revisar partes del acuerdo. El presidente Santos llamó a un gran diálogo nacional, pero quienes se oponen a este acuerdo, Uribe, encabezado por el expresidente Uribe, dicen que entre otras cosas, bueno, tiene que haber justicia verdadera, se tiene que establecer como delito el narcotráfico, establecer cuáles son las fuentes de ingresos que ha tenido la FARC, entre otras. ¿Usted cree que es posible avanzar en ese camino? ¿O vamos a terminar en un punto muerto? Mire, lo primero que hay que hacer es desuribizar y desantificar, por exacto, ¿no es cierto?, esta conversación. Esta conversación tiene que ser de un pueblo. No pueden estar dos líderes o caudillos, porque francamente así no se puede avanzar, porque al final tú dependes de la voluntad de uno u otro de los intereses particulares. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es desuribizar y desantificar. Pero usted no puede. Por ejemplo, usted decía el tema del narcotráfico. Este acuerdo estaba considerando el narcotráfico y la minería ilegal como delitos políticos. ¿Cuál es el precedente que tú dejas? Que delitos de lesa humanidad no tienen castigo para nadie,
por 50 años y consideras políticos el narcotráfico, bueno, entonces después va a tener un sindicato de narcotraficantes diciendo esto es un delito político. Entonces, francamente, el acuerdo en estos términos no puede ser. Ahora, lo que hay que hacer, a mi juicio, es hacer una amnistía para quienes son de menor rango de la FARC, los subalternos, que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Pero las cabecillas tienen que ir a la cárcel. No hay otra manera que haya justicia. Difícil que haya acuerdo entonces, diputado. Sí, pero... Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y seguimos con más en Actualidades. Seguimos en Actualidades conversando sobre el proceso de paz en Colombia, ahora junto al diputado Luis Rocaful del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por estar con nosotros. No, bienvenido. ¿Le sorprendió, como a muchos, si no a todos, el triunfo del no en el plebiscito en Colombia, al acuerdo de paz con las FARC? A ver, por supuesto que me sorprendió el resultado, porque este es un trabajo que se viene realizando hace bastante tiempo, bastantes años, con algunas complejidades, con algunas dificultades. Chile ha sido un país acompañante en este proceso y me pareció que también se había hecho un trabajo comunicacional interno que daba la seguridad, ¿cierto?, que iba a ser un apoyo en las urnas aplastante, mayoritario. Sin embargo, a todos nos sorprendió el día domingo que esto no fue así. Y bueno, uno ya comienza a indagar dentro de cuál fue el motivo. Una importante ausencia de electorado, tengo entendido que fue un... 72% de abstención. Claro, cerca de un 37, 37% aproximadamente infracción, el que fue a votar. Podrán existir muchas explicaciones respecto al tema, pero hay que ir al fondo del asunto. Y el fondo del asunto tiene dos cosas. Uno, en primer lugar, la paz la queremos todos, pero en segundo lugar, creo que hay un tema importante en el no haber considerado quizás factores relevantes en las víctimas, el cómo se debe llevar este proceso. Yo creo que ni las personas que votaron no, ni las votaron que sí, se oponen a la paz. Creo que todos quieren la paz, pero el tema tiene que ver el fondo del tema. ¿Usted, diputado, estaba de acuerdo con este acuerdo de paz, valga la redundancia, firmado en Cartagena de India, con todo lo que implicaba, que era las FARC entregaban las armas, se convertían en partido político, tenían cupos asegurados en el Congreso, una justicia transicional muy cuestionada, considerada más bien una impunidad, terrenos, dineros para quienes los integrantes de las FARC que volvían a la vía pública? A ver, yo creo, en primer lugar, dejar establecido que creo y estoy seguro que todos queremos la paz en Colombia, todos queremos que este proceso termine feliz, de forma satisfactoria, porque esto incide de alguna manera también en los movimientos migratorios, en la cual Chile ha sido un principal protagonista. Punto uno. Segundo lugar, creo que hay que ser muy responsable, hay que tener bastante delicadeza en opinar respecto al tema sin meternos en el tema interno del partido, del tema del país, de Colombia. Dado que acá hay un tema, desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia como país, es que acá se tuvo que haber también visto o haber comprometido un proceso interno que tiene que ver, por ejemplo, con la reparación del daño de las víctimas, con el esclarecimiento de todas las investigaciones por los desaparecidos, por los muertos, cosa que aparentemente no se dio. Y bueno, digo, hay que ser muy cuidadoso en opinar, pero yo miraba con cierta extrañeza el hecho de sentémonos todas las mesas por igual y aquí nadie ha hecho nada. O sea, a mí eso de verdad me llama la atención un poco. O sea, decir acá, si de momento que las FARC deponen el seguir en guerrilla, entregan las armas, es que también tienen que asumir la responsabilidad de las cuales fueron ellos. Claro, pero eso es lo que se cuestionaba, que los líderes no eran intocados por la justicia, los subalternos que habían cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes atroces, como han dicho otros, tenían bajas penas, pasaban su cautiverio en un lugar protegido, no en una cárcel. Yo creo por eso, justamente, a ver, aquí hay un tema respecto a los derechos humanos que tenemos que considerar. Uno es la legislación interna, la cual también tiene que ser de alguna manera
homóloga a lo que es el derecho internacional. No sé si me explico. O sea, hoy día el atropello a los derechos humanos es universal, hay una legislación universal respecto a esto. Por tanto, yo creo que en función de eso también tienen que haberse considerados esas variables. Es decir, Colombia por sí solo no puede acordar de alguna manera tomar acuerdos, ¿cierto?, con la FARC, sino que también tiene que considerarse el derecho internacional. Y en ese sentido, esclarecimiento de los crímenes, ubicación de los cuerpos, de algunos desaparecidos, de muchos, de miles desaparecidos. Es decir, acá no solamente es una cosa que tiene que ver con demos vuelta en la hoja o algunas penas prácticamente simbólicas, sino que acá, en el fondo, tiene que haber una investigación independiente que después pueda dar amnistía. Pero yo creo que lo importante es justamente esas personas que fueron víctimas, hoy día los familiares de las víctimas requieren obviamente conocer la verdad. Diputado Rocaful, Chile no solamente fue acompañante, sino que aprobó activamente este proceso de paz y la firma del acuerdo. La presidenta Bachelet estuvo en Cartagena de India. El propio canciller dijo que la opción del no sería un desastre, sería volver a la lógica de las armas, de la guerra, del enfrentamiento. ¿Se equivocó Chile en apoyar este acuerdo que para muchos, como hemos hablado acá, generaba impunidad, entre otras razones? No, yo creo que Chile está y va a seguir en la misma línea de apoyar los procesos de paz. Nosotros queremos la paz. Obviamente los acuerdos tendrán que tomarse en forma interna y ahí no podrá incidir Chile. Pero sí, Chile quiere la paz y va a seguir en esto. Y yo creo que esta cantidad de personas, más del 50% que fueron a sufragar y que votaron por el no es que no quieran la paz, sino que ellos lo que desean es que algunas reglas del juego sean cambiadas. Ese es el tema en concreto. Yo en ningún caso esto es un fracaso de Chile, como en alguna parte se ha querido decir. Acá el tema tiene que ver, Chile fue acompañante, muy respetuoso a las decisiones internas que tome Colombia. Sin embargo, hoy día hay que respetar también a la ciudadanía que se manifiesta de alguna manera a favor del no. El diputado Edwards decía tener a Timochenko en el Senado para los colombianos podría haber sido como tener al Mamo Contreras en el Senado en Chile, siendo que Timochenko cometió muchísimos más crímenes, si es que uno hace una comparación numérica, que siempre es odiosa, pero... A ver, no voy a hacer homologaciones algunas, en absoluto. Sí. En absoluto. En primer lugar, ¿cuál es el fin principal? Es la paz que se logre la paz. Pero también la paz se logra en términos de justicia. Y creo que acá hay, digamos, condiciones o factores que tiene que asumir el gobierno de Colombia, y tiene relación con esto, tiene relación con el esclarecimiento. Nosotros hicimos la Comisión Vale, la Comisión Reti, que fueron momentos emotivos que se vivieron y que a partir de eso se buscó reparación a las víctimas y vivimos un proceso de transición costoso, doloroso. Creo que acá Colombia ha obviado algunas cosas que son importantes y nosotros por experiencia las sabemos. Bueno, y en ese sentido, ¿usted cree que es posible avanzar entonces un verdadero proceso de paz con esas condiciones, con justicia, con verdad, si durante 4 años esos temas no fueron zanjados adecuadamente? A ver, yo tengo la esperanza, y de verdad tengo la esperanza, y es más todavía, estoy seguro que de estas lecciones se aprende, que a la ciudadanía hay que escucharla, y que el pueblo colombiano se pronunció respecto a un tema. Yo creo que eso es súper importante y creo que hoy día cuando se instala esta mesa nacional para poder conversar en Colombia respecto al tema, creo que está bien. Y creo que la FARC no va a echar pie atrás tampoco, me parece que hoy día no está en condiciones de hacerlo, pero que creo que también para ellos la guerrilla ha sido cansadora. Así que yo creo que por el bien de la paz mundial, por el bien de la paz latinoamericana, nosotros obviamente tenemos que seguir este proceso. Chile también puede transmitir una experiencia que vivimos como país. No tuvimos guerrilla, sí, pero sí tuvimos un proceso doloroso bastante semejante. ¿Se imagina al líder de la FARC, Timochenko, juzgado en Colombia? Porque eso es lo que están pidiendo los de la opción no, que sean juzgados. A ver, yo no me voy a pronunciar respecto al tema, pero me parece que las instituciones, como en todo país, deben funcionar. Y me parece que en Colombia también los tribunales deben funcionar. Por ejemplo, hoy día los juicios que se llevan a cabo, que se sigue investigando, que se determinan los culpables.
sin perjuicio de que ese culpable vaya a tener amnistía o no vaya a tener amnistía, pero yo creo que el esclarecimiento de la verdad es fundamental para poder avanzar. Sí, se lo preguntaba porque los delitos de lesa humanidad no son amnistiables según las normas del derecho Usted lo ha internacional. dicho, lo decía de un comienzo en su entrevista, justamente que acá también hay un derecho internacional, el cual Colombia también tendrá que respetarlo. Una última pregunta, el diputado Edwards se quejaba de que Chile como acompañante no fue capaz de pedirle a las FARC que dijera cuáles son sus conexiones internacionales a propósito de que, como el propio diputado Edwards ha dicho, aquí se ha comprobado que hay miembros de las FARC que han estado involucrados en el conflicto mapuche. Yo haría una diferencia de concepto. Una cosa es ser mediador y otra cosa es ser acompañante. Como acompañante no existe el derecho a exigir eso. En absoluto. Acompañó que el proceso se llevara a cabo. Y eso es importante. Acompañó a que se juntaran las partes. Ahora, la mediación tenía que hacerla entre ellos con otro país. Pero Chile fue acompañante. ¿Y cree que debe seguirlo siendo en este nuevo proceso? De todas maneras, la paz en Colombia nos interesa y nos preocupa a todos los latinoamericanos. Diputado Rocaful, muchas gracias por estar con gracias nosotros. A ustedes también, gracias por estar con nosotros una vez más en Actualidades. Nos reencontramos en cualquier momento. Que estén muy bien.